a distintas temperaturas, más las cantidades de calor que estarían cediendo las infinitas fuentes a través de la otra trayectoria, y podríamos plantearlo como una integral cerrada. La integral cerrada de la cantidad de calor absoluta transferida en todo el ciclo reversible a una determinada temperatura es igual a cero. Eso es la demostración del teorema de Clausius. Profe, Sí. una consulta. En la primera ecuación, el calor sobre el trapo 1 y el calor 2 sobre el trapo 2, en las temperaturas dijimos que era valor absoluto y los calores ya lo cambiamos. ¿Eso Sí. no sería distinto de cero? La suma de esos dos miembros, No, un valor porque positivo. es lo que acabo de demostrar. ¿Por qué es igual a cero? Porque directamente estoy recorriendo todo el ciclo. Es lo que demostré. Fíjate que yo lo primero que hice fue demostrar esa igualdad, que Q sub 1 sobre T sub 1, esta igualdad, que Q sub 1 sobre T sub 1 es igual a Q sub 2 sobre T sub 2. Y a partir de ahí la paso al mismo miembro y entonces me queda igualado a cero. Es una demostración matemática que surge de esa expresión que significa la cantidad de calor intercambiada a una temperatura determinada. Entonces, cuando hablamos de todo ese calor que se intercambia desde las fuentes calientes a las temperaturas de las fuentes calientes, va a ser igual a todas las cantidades de calor que se transfieren a las distintas temperaturas de las fuentes frías a través digamos, de esta parte del ciclo. Cuando viene por acá. Entonces, de ahí queda la igualdad es a cero. Entonces, nos queda esta expresión que es el teorema de Clausius para ciclos reversibles, porque lo habíamos planteado como que ese ciclo original era un ciclo reversible. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Lo tratamos de analizar de la misma manera para un ciclo irreversible, y acá está lo que les decía, que parte de ese ciclo, es decir, para que un ciclo sea irreversible, necesita que una transformación, aunque pequeña, por más pequeña que sea esa transformación, que esté dentro del ciclo sea irreversible, hace que el ciclo en su totalidad sea irreversible. Entonces, volvemos a hacer exactamente lo mismo, planteamos la misma subdivisión, pero con la salvedad que estamos comparando rendimientos ahora del rendimiento de una máquina cualquiera en relación a la máquina de Carnot. ¿Por qué planteamos el rendimiento de una máquina cualquiera? Porque ahora la máquina de Carnot es una máquina ideal y reversible. Cualquier otra máquina podría ser una máquina real y tiene un rendimiento diferente. Ese rendimiento diferente va a ser siempre menor a la máquina de Carnot. Entonces, por un lado tenemos el rendimiento de la máquina de Carnot y por otro lado el rendimiento de una máquina cualquiera. Ahora, si esto es el rendimiento de una máquina cualquiera y esto es el rendimiento de Carnot, ¿acá iría el signo de igual? ¿Cómo sería? Menor. Menor, es decir, que el rendimiento de esta máquina térmica sería menor que el rendimiento de la máquina de Carnot. Y ese es el planteo que se utiliza básicamente para analizar el nuevo ciclo irreversible. ¿Ah? Es exactamente lo mismo, solamente que ahora empleamos el signo de desigualdad, porque ahora esos ciclos en que han quedado divididos nuestro ciclo irreversible no pueden ser ciclos de Carnot. Entonces son ciclos de máquinas cualquiera y por lo tanto tenemos esa relación. Cuando seguimos analizando, ahora
hacemos exactamente lo mismo y ahora las cantidades de calor intercambiadas desde las fuentes calientes a una temperatura de esas mismas fuentes calientes más la cantidad de energía cedida a la fuente fría en relación a cada una de esas temperaturas, en lugar de darnos igual a 0 como nos daba en el ciclo reversible, en el ciclo irreversible nos da menor que 0. Hacemos exactamente lo mismo y llegamos a esta expresión de Clausius para ciclos irreversibles. Entonces, en forma genérica, según lo que el teorema de Clausius para cualquier tipo de ciclo, sea reversible o irreversible, nos dice que la integral cerrada de la cantidad de calor intercambiada a una temperatura determinada va a ser menor o igual que 0. El signo de menor será cuando el ciclo es irreversible y el signo de igualdad, igual a 0, será cuando el ciclo es reversible. Esa es la gran base que nos da Clausius para ingresar a lo que sería el concepto de entropía. Y entonces analizamos el proceso cuando es reversible y entonces en ese proceso reversible decimos que la integral cerrada de diferencial Q sobre T es igual a 0. Ahora, si planteamos ese mismo ciclo como dos transformaciones diferentes, entonces, ¿qué hace una integral cerrada? Y la integral cerrada va a ser la sumatoria de las integrales de cada una de las transformaciones. Entonces, esa integral cerrada, porque estamos en un ciclo, la podemos dividir en dos integrales. La integral que va entre 1, m, 2, y la integral que va entre 2, n y 1. Entonces, la integral cerrada va a ser la suma de la integral 1m2 más la integral 2n1. Es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, vamos, en principio, desde 1 a 2, siempre las cantidades de calor integradas a las temperaturas en que esas transferencias de calor se producen, podemos tener una transformación a través del recorrido m y una transformación a través del recorrido n. Quedó en una pregunta. De todos modos, este PowerPoint lo tienen ustedes, ¿verdad? Está en la página, está colgado. No empiecen a arreglar cosas porque voy a seguir hablando. Lo que me estaban preguntando era si yo estoy haciendo un ciclo cerrado, es decir, es lógico que esté haciendo el sentido de la flecha en un sentido y la otra en el otro sentido, de manera de completar ese ciclo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad cuando yo estoy analizando la integral completa, ¿qué es lo que digo? Estoy diciendo que la integral completa va a ser igual a la integral entre 1 y 2 a partir del camino m más la integral de 2 y 1 por el camino n. Es decir, que estoy cerrando el ciclo. Y esto, como es un ciclo cerrado, es igual a 0.
Entonces, ¿a qué conclusión llego? Que si yo lo estoy igualando esto a 0, puedo decir que esto es igual a menos esto. Y para que me quede que esto sea igual a esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar los extremos, porque estaría diciendo que la integral entre 1 y 2 por m es igual a menos la integral entre 2, 1 por n. ¿Ah? Entonces, de esa manera, yo podría decir a qué va a ser igual esto, a la integral entre 1 y 2 por n positiva. Por lo tanto, ¿qué digo? Que la integral, y ahora le pongo lo que tengo adentro, la integral de diferencial q sobre t por cualquiera de los dos caminos, es decir, ya sea por este o por este, la integral que va entre el estado inicial 1 y el estado final 2 sería exactamente lo mismo. Y eso es lo que se denomina entropía. ¿Por qué se ríen y me dicen, oh, ¿por qué? Porque la entropía es una propiedad que depende del estado de equilibrio. Entonces, es otra de las tantas propiedades, como dijimos, energía interna, entalpía, que dependen exclusivamente del estado inicial y del estado final, y que no dependen del camino recorrido. ¿Ah? Entonces, en definitiva, ¿a qué llego? A que la variación de entropía, o mejor dicho, bueno, va a ser igual a S2 menos S1 y va a ser igual a la integral entre 1 y 2 de diferencial Q sobre T. O sea que la entropía es justamente la integración de esa cantidad diferencial Q respecto a esta cantidad de energía intercambiada a una temperatura dada a través de una transformación, y es independiente de la trayectoria recorrida, por lo tanto se puede definir como una propiedad. Entonces, fíjense que es una propiedad que depende de qué. O sea que S, entropía, es una función del calor. Cuanto más calor hay, mayor incremento de la entropía habrá. Eso es para el caso de las transformaciones reversibles. Ahora, ¿qué pasaba en las transformaciones irreversibles? La integral esa, que era igual. La integral cerrada. Menor que 0. Entonces, a través de ese camino, podemos decir que, porque habíamos dicho que era un camino irreversible y el otro un camino reversible. Entonces, la cantidad de calor intercambiada a través del camino irreversible, como sería este, va a ser diferente a la cantidad de calor, a la integral del calor intercambiado a una determinada temperatura en forma reversible, va a ser diferente. Entonces, por lo tanto, podemos decir que delta S, en el caso de las irreversibles, sería mayor que 0, y eso, para ponerlo de forma genérica, será mayor o igual que 0, de acuerdo a lo que estamos diciendo. De acuerdo al teorema, a lo que habíamos
a partir del teorema de Clausius. Entonces, esta desigualdad nos está dando el camino reversible o el camino irreversible de la transformación. En definitiva, entonces la entropía es algo que tiene que ver con las transferencias de calor que se producen y con la irreversibilidad de las transformaciones. Ahora fíjense que hay un contrasentido acá, porque yo dije la entropía es una propiedad, depende del estado inicial y del estado final y no depende del camino recorrido. ¿Está bien? Ahora estoy diciendo que en las transformaciones reversibles, si se cumple que la variación de entropía es igual a 0, estamos hablando de transformaciones reversibles. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo hablo de una propiedad y me independizo de las transformaciones, estoy fijándome solamente el estado de equilibrio y el estado de equilibrio inicial y el estado de equilibrio final. Ahora, si la transformación evoluciona en un determinado sentido reversiblemente, el estado final, por más que el estado inicial sea el mismo, si yo evoluciono reversiblemente, voy a ir a parar a un determinado estado final. Ahora, si yo evoluciono irreversiblemente desde ese mismo estado inicial, pero a través de una transformación irreversible, mi estado final va a ser diferente. ¿Me explico? En un caso, cambio las condiciones porque no sé a dónde voy a parar. Si lo hago reversiblemente, voy a ir a parar a un lado. Si lo hago irreversiblemente, voy a parar a otro lado. Ahora, cuando yo conozco el estado inicial y el estado final, lo puedo plantear directamente como si la transformación fuera reversible o irreversible. Porque sería exactamente lo mismo, porque el estado inicial y el estado final lo conozco. Que es lo mismo que les pasa cuando les cuesta entender que la variación de energía interna se calcula a través del calor específico a volumen constante, cuando la transformación puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser a volumen constante. Pero ¿qué estoy haciendo ahí? Como la energía interna es una propiedad, fijo el estado inicial y el estado final, y la transformación que elijo es la que más me conviene. Y en ese caso me simplifica elegir la transformación a volumen constante, porque es la que me da la ecuación más simple. En el caso de la entalpía pasa lo mismo. La entalpía utilizo siempre el Cp, aunque en realidad no sea una transformación a presión constante. Y con la entropía pasa lo mismo, es decir, siempre la calculo como una variación de entropía en forma reversible cuando conozco el estado inicial y el estado final. ¿Por qué? Porque si no la pudiera calcular como una transformación reversible, la tengo que calcular como una transformación irreversible. Y entonces diría, la variación de entropía sería menor que 200. Pero 200 puede ser 199, puede ser 100 o puede ser 1. En realidad es una indefinición total y absoluta tratar de calcular la variación de energía de entropía en una transformación irreversible con un signo de desigualdad. ¿Y por qué hago esto? Y porque en la naturaleza, si yo quiero calcular cualquier tipo de transformación que se me produce, en realidad lo que me interesa es poder calcularla
efectivamente, y eso lo voy a poder hacer teniendo en cuenta el estado inicial y el estado final. Como en la naturaleza todas las transformaciones son irreversibles, no podría calcular nunca la variación de entropía. Entonces la entropía ahí sí que podrían decirme no sirve para nada. Esta cantidad, la cantidad de calor que se transfiere a una determinada temperatura, puede ser que hay algo que se esté calentando. Por ejemplo, si estoy entregando calor a un sistema, y entonces si el sistema está recibiendo una determinada cantidad de calor, la variación de entropía va a ser a través calculada de una cantidad Q positiva. Entonces el delta S va a ser positivo, o sea que se va a producir un incremento de la entropía. Ahora, cuando la cantidad de calor es cedida del sistema al medio, la cantidad de calor esa es negativa, por lo tanto la variación de entropía va a ser negativa. ¿No habíamos dicho que la entropía siempre aumentaba? Entonces hay un contrasentido, ¿no es cierto? Porque en una pava con agua caliente le estoy entregando calor. Por un lado el medio le está entregando calor al sistema y por otro lado el sistema está absorbiendo. Quiere decir que una va a ser una cantidad de calor desde el punto de vista del medio, va a ser una cantidad de calor negativa porque se la está entregando, y desde el punto de vista del sistema va a ser la misma cantidad de calor positiva porque la está absorbiendo. Entonces ahora viene el tema, el concepto de lo que es la variación de entropía del universo. La variación de entropía del universo va a ser igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del medio. O sea que un medio que está entregando una determinada cantidad de calor al sistema, si lo hace en forma reversible, la variación de entropía del medio va a ser igual, exactamente igual a la variación de entropía del sistema. Solamente va a ser uno positivo y uno negativo. Claro, entonces cuando sumo las dos, como hay una transferencia de calor reversible, la variación de entropía del universo es cero. Es decir, que en las transformaciones reversibles, la entropía del universo se mantiene constante. Ahora, según este concepto, la variación de entropía de un sistema puede ser positiva o puede ser negativa. Pero cuando sumo las dos variaciones de entropía, la del sistema y la del medio, puede ser una positiva y la otra negativa. Pero siempre, si esa transferencia de calor, como es en la realidad y en la naturaleza, son siempre irreversibles, siempre la variación de entropía positiva va a ser mayor que la negativa. Y la suma de las dos va a ser la variación de entropía del universo, que siempre va a ser positiva. Es decir que eso es lo que nos estaría diciendo que en la naturaleza todas las transformaciones son irreversibles. Como consecuencia de eso, siempre la entropía va aumentando en el universo. Entonces, ese concepto es fundamental porque a partir de esto, la propiedad de entropía pasa a cuantificarnos cuán lejos o cerca estamos del principio cero de esa temperatura de 0 grados Kelvin, porque a medida que se va produciendo el desorden y van evolucionando los sistemas en la naturaleza, la entropía de ese universo va a ir aumentando hasta llegar a un máximo, que sería justamente cuando todas las energías
se han convertido en energía térmica. Este concepto al final se entendió.